Bien, bueno, buenas noches entonces a todos. Acá estamos con Mariela nuevamente. La, la clase de hoy va a hablar sobre jornada de trabajo, sobre este instituto tan particular y tan importante en nuestra historia, el derecho al trabajo, que es la jornada del trabajo, ¿no? Y no creo que haya tiempo para hablar de descansos, porque la verdad es que son dos institutos muy largos, tienen muchas particularidades ambos institutos. Sobre todo cuando hablemos de descansos vamos a hablar de vacaciones, y esto va a referirse también o va a tener mucha vinculación con lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de extinción del vínculo, ¿no? Porque también vamos a trabajar sobre una liquidación final del trabajador despedido, que incluye el tema de las vacaciones también. Pero bueno, lo que viene de ahora en adelante, bueno, son temas bastante complejos, como el tema de hoy de jornada, pero más aún lo que tiene que ver con remuneración del trabajador, qué es remuneración y qué es lo que percibe el trabajador que no tiene carácter remuneratorio, para luego hablar de suspensiones y por finalizar o cerrar esa parte de, de la materia. Bueno, ahí tenemos el examen, ¿no? Después vendrá la última parte que tiene que ver con la extinción del vínculo, las liquidaciones y todo aquello que es derecho colectivo y de la seguridad social. Así que estamos promediando la materia con temas bastante complejos, con bastante contenido, así que les sugiero que no pierdan el tren del estudio, ¿no? Porque, bueno, vamos a ir llegando a lo que es los exámenes y, bueno, nos vamos a encontrar con muchas cosas para estudiar. Así que bueno, reitero lo dicho anteriormente, bueno, traten de seguir los temas con los textos de estudio, con la bibliografía, y complementarlos con ellos, ¿no? Porque lo que se da en clase obviamente y evidentemente no alcanza, porque son temas mucho más vastos. Nosotros damos un pantallazo general, también estamos dispuestos a escuchar toda duda que tengan y tratar de contestarlas, así que bueno, yo sugiero y sugerimos todos los docentes esto que es tan importante de seguir la materia con el estudio, ¿no? Y no quedarse con los temas. Bueno, hoy vamos a hablar de jornada de trabajo, salvo que alguno tenga una pregunta que hacer ahora. Vamos a avanzar sobre el tema. Vamos a compartir pantalla. Denme un minuto para hacerlo. Compartir pantalla. Estamos, Ahí se está reproduciendo. Bien, bueno, gracias, Mariela. Vamos a esperar que aparezca. Ahí sí, estamos. Ahí estamos. Bueno, llegan a ver todos, ¿no? Sí. Bien. Vamos de nuevo. Bueno, el Instituto de la Jornada de Trabajo, ¿no? Que es de esto de lo cual estamos hablando hoy. Es un instituto en realidad que siempre fue uno de los más controvertidos en la historia del derecho del trabajo, ¿no? Porque tiene que ver esto más bien con la extensión de la jornada de trabajo. La extensión de la jornada de trabajo siempre fue algo que importó a los trabajadores. Como muestra de esto tienen que ver los primeros reclamos de condiciones de trabajo de los trabajadores allá hacia mediados del siglo XIX. Las primeras luchas obreras tienen que ver con reivindicaciones sujetas a la extensión de la jornada de trabajo, al tiempo que le dedica el trabajador a su trabajo, y por eso se dice que, siendo el más antiguo, también es el más controvertido, porque la principal, obviamente, preocupación del empresario, de los empresarios, fue mantener este instituto libre de toda limitación, ¿no? Mantener una extensión de la jornada ilimitada, indeterminada, cosa de que esto pueda ser objeto de negociación. Pero a partir de lo que sería la acción sindical, las políticas socioestatales, ¿no? Las políticas del Estado y la labor de
fundamentalmente de la labor de la Organización Internacional del Trabajo, a través de los convenios o a partir de los convenios internacionales de trabajo, se empezó a lograr ciertas limitaciones, empezaron a lograr ciertas limitaciones en cuanto a la jornada de trabajo, tanto lo que sería limitaciones en el sentido de lo que se trabaja por día, como también aquello que tiene que ver con los descansos, el descanso diario, el descanso semanal, el descanso anual. Bien, esta labor por parte conjunta de los sindicatos como de los estados, de las políticas socioestatales, y en el plano internacional, a partir de la OIT, fue esta labor la que logró de alguna manera que exista regulación y no haya libertad en cuanto a la regulación de la jornada de trabajo. Bien, la discusión actual no pasa un poco por la limitación, porque la limitación de la jornada de trabajo ya se estableció hace más de un siglo en todos los países, y esto a partir justamente de la labor de la Organización Internacional de Trabajo, que fijó una jornada de trabajo que todos los países debieran respetar para cumplir con los principios acordados ya desde la misma creación de la Organización Internacional de Trabajo. Cuando vimos esto hace unas clases al principio de este curso, hablamos de esto de las 8 horas diarias o 48 horas semanales como principio de importancia fundamental en cuanto a condiciones de trabajo para los trabajadores. Hoy en día, en realidad, no es una discusión esto de la limitación de la jornada de trabajo a nivel general en cuanto a lo rígido de esta limitación, sino la discusión actual se centra más bien en cómo se distribuye, ¿no? esas horas de trabajo, cómo se reduce la jornada en aquellos países que han avanzado sobre este punto, o han reducido la jornada a 30 horas o 35 horas semanales, 36 horas semanales, o 40, en todo caso, hace bastante tiempo ya. Hay muchos países que tienen una limitación de la jornada de trabajo, a diferencia del nuestro, en 40 horas por semana, ¿no? O una utilización un poco más flexible de la jornada de trabajo en cuanto a facultades por parte del empleador, sin que esto determine algún perjuicio en contra del trabajador en cuanto a sus aspectos no solo físicos o psicológicos, sino también materiales, ¿no? La reducción o la remuneración, mejor dicho, está íntimamente ligada a la duración de la jornada de trabajo, porque evidentemente y obviamente el trabajador gana su salario en el tiempo que dedica al trabajo. Bien, entonces este instituto, el de la jornada de trabajo, está muy ligado justamente al del salario. Y en nuestro país, justamente, el tema de la reducción de la jornada de trabajo nunca fue un tema de gran discusión en cuanto a los aspectos que tienen que ver de la lucha sindical, porque se asoció siempre la extensión de la jornada de trabajo con el salario. Bueno, ¿y esto a partir de qué? A partir de que es difícil separar un instituto del otro, porque la limitación de la jornada, la reducción de la jornada de trabajo implicaba indirectamente la reducción del salario. Obviamente que los países que han logrado una limitación a la jornada de trabajo no lo han hecho a partir de una disminución en las condiciones salariales de los trabajadores, sino que estas se han mantenido. Pero a diferencia de otros países, nuestra Argentina no fue un país donde se discutió o se discute la extensión de la jornada de trabajo tanto como pasa en otros países. Bueno, en algún punto ahora, en estos últimos meses, se habló sobre el trabajo menos días de la semana, más horas de trabajo, pero trabajar 4 días a la semana, como plataforma quizás de algún partido político en ese sentido. Pero bien, no es un tema que dentro de lo que sería la acción sindical sea o esté muy presente, porque siempre está muy ligado a lo que es la cuestión salarial, el tema de la reducción de la jornada de trabajo, mientras que otros países, incluso de Latinoamérica, han reducido la jornada de trabajo a niveles de los cuales se está hablando hoy justamente en todo el mundo. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, cómo no, por favor. Yo estoy en el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires y habíamos hecho un pedido de reducción horaria, que sería una compensación salarial, porque en la justicia nacional
se trabaja 6 horas y nosotros en la justicia de la ciudad trabajamos 7. Entonces, este año habíamos presentado un plan de una reducción horaria como una equiparación a la justicia nacional y en beneficio de nuestro salario. O sea, no mover el salario, reducir Claro, la jornada horaria que redundaría en beneficio salarial. Quedó en estudio el tema, pero es algo que un poco la parte patronal no está tan de acuerdo. no, obviamente, claro, la parte, digamos, o digamos, el sector empresario, obviamente que no va, el interés no es la reducción de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque esto implicaría aumentar los costos, ¿no? No solamente a nivel sector privado, sino también a nivel sector público. Si bien en el sector público las jornadas de trabajo son más reducidas que en el sector privado. Pero obviamente este tema va siempre muy ligado a lo que es la cuestión salarial. La cuestión salarial en nuestro país tiene mucha incidencia, y hablar de reducción de jornada de trabajo también sería hablar de reducción de jornadas extraordinarias o de horas extras, y esto determina de alguna manera una mengua en el salario del trabajador. El trabajo en horas extras, como lo vamos a ver al final de esta charla, se ha vuelto una condición esencial del contrato de trabajo en nuestro país. Y muchas veces este trabajo en horas extras, en horas extraordinarias, es pagado en forma clandestina, lo que acrecienta un poco estas dificultades de hablar sobre otros temas un poco más seriamente, como se hizo en otros países, justamente. Porque primero y antes que eso está la cuestión del trabajo clandestino, o la cuestión de la suficiencia salarial, o de quitar, ¿no?, cantidad de horas a los trabajadores que cuentan con estas cantidades de horas extraordinarias para llegar a un nivel salarial más o menos satisfactorio, que no encontrarían en un trabajo prestado en condiciones normales. Pero bien, son las dificultades que se presentan en nuestro país. Lo que sí es cierto es que es un tema que no está dentro de la agenda sindical. El tema de la reducción de la jornada de trabajo no está en la agenda sindical nuestra, en nuestro país. Y hay múltiples factores o hay múltiples explicaciones que no justifican, ¿no?, sino que refieren a estas cuestiones como algo secundario, ¿sí?, de discusión secundaria. Prioritario no es, pero que sí está, quizás esté en carpeta, pero no como algo, como una prioridad en cuanto a condiciones de trabajo. Bien, y haciendo un poco de historia, sabemos, o tenemos, a partir de esto que voy a mencionar, que las primeras regulaciones en cuanto a lo que es el horario de trabajo tenía que ver con justamente el horario de trabajo prestado por el trabajador, ¿no?, el trabajo en ciertos días que pueden ser considerados festivos o feriados, cómo se regulaban esas cuestiones en lo que sería nuestra legislación laboral. La primera ley laboral en nuestro país, la ley 4661, ¿no?, fue la que prohibió el trabajo los días domingos. Un poco esto relacionado también con el tiempo de trabajo, ¿no?, del trabajador. Aunque es una ley que primeramente se aplicó en primer término en la capital federal y en los territorios nacionales, luego fue extendida hacia el resto del país, ¿no? Y esta prohibición de trabajo en fábricas y comercios los días domingos fue algo que luego se generalizó a partir del año 1913 en el plano de lo que sería nuestro país. En el ámbito del derecho internacional de trabajo, bueno, la primera norma dictada por la Organización Internacional de Trabajo es el Convenio 1, justamente, que tiene que ver con la jornada de trabajo, que estipula en grandes términos y como principio fundamental una jornada máxima de 8 horas diarias y de 48 horas, ¿no?, semanales. Si bien existen motivos por los cuales ustedes pueden suponer de que la limitación, ¿no?, de la jornada de trabajo tiene y se relaciona con varios aspectos de la vida humana, es necesario preguntarnos, en todo caso para ratificar esta cuestión de la limitación de la jornada de trabajo, qué motivos justifican la fijación de un límite en la jornada. Y podemos encontrar diversos motivos, hay diversas razones que justifican la limitación de la cantidad de horas que los seres humanos trabajan, ¿no? Porque
nos encontramos en principio, primeramente, con razones de orden de tipo biológico. Las podemos clasificar en estas, ¿no? Razones de orden biológico: descanso es necesario para reponer energías. Los seres humanos necesitan descansar después de una jornada de trabajo para reponer energías, porque toda persona que trabaja necesita contar con tiempo suficiente para descansar, ¿no? La fatiga, tanto psíquica como física, redunda en una merma en el rendimiento laboral. Provoca una merma en el rendimiento laboral, y esto obviamente justamente hace ver de que no es posible prolongar el tiempo de trabajo más allá de los límites que fija o que marcan las fuerzas físicas de los seres humanos, ¿no? Razones de orden biológicas, de orden técnico también, ¿no? El agotamiento disminuye la calidad del trabajo prestado. La fatiga, como dijimos antes, determina que el rendimiento laboral baje, y a partir de esto notamos que sobrevienen errores, lleva más tiempo hacer una misma cosa, ¿no? El agotamiento que se produce luego de un prolongado periodo de trabajo, ¿no?, hace disminuir lo que sería la calidad y la cantidad del trabajo prestado. Por eso hablamos de razones de orden técnico que justifican la limitación de la jornada de trabajo. Pero también encontramos razones de orden económico. Los errores producidos por el cansancio son fuentes de accidentes, ¿no? Accidentes que son susceptibles de provocar varias cosas. Desperfectos técnicos en las máquinas que el trabajador utiliza, ¿no? Accidentes de trabajo en el mismo trabajador o en compañeros de trabajo del trabajador. Accidentes para terceros, imagínense ustedes, ¿no? Que si la labor prestada por el trabajador es de esas que se pueden traer aparejado algún riesgo, ¿no?, para terceros, por ejemplo, lo que sería el trabajo para choferes de ómnibus de larga distancia, pilotos de aviones, ¿no?, personal técnico de centrales eléctricas, ¿no?, de centrales nucleares, bueno, hay Profe, lo que es también personal de salud. Personal de salud también. Si bien tienen horarios extensos, que se conocen, en la realidad es eso, me parece que también ahí entraría, ¿no? Claro, obviamente, sí. A ver, esto decimos de orden económico porque determinan en consecuencia una pérdida económica para todo lo que es la producción, y justamente una pérdida económica puede llegar a ser también justamente el no contar con la máquina que funcione correctamente, porque se producen desperfectos técnicos a partir de la extensión de la jornada desmedida de trabajo por parte del trabajador. También hablamos de razones de orden ético o cultural, porque decimos ético o cultural porque el trabajo es es un recurso escaso, ¿no? No podemos extender más allá de las 24 horas un día, por más que quisiéramos. El día tiene 24 horas y no tiene más. La semana tiene 7 días y no tiene más. La duración promedio de la vida del hombre, ¿no?, es de 75, 80 años, según el país en que nos situemos. Vale decir que el tiempo dedicado a trabajar es inversamente proporcional a lo que sería el tiempo dedicado a otras actividades. Y es lo que se suele llamar el juego de la suma cero, ¿no? Cuanto más tiempo se dedica uno a trabajar, menos tiempo queda para otros quehaceres. Por lo tanto, mientras se restrinja lo que sería la prestación diaria de trabajo, esto va a permitir, a un límite razonable, ¿no?, obviamente, esto va a permitir que uno tenga tiempo para dedicarse al estudio, a la educación, a la capacitación también, ¿no?, a la vida familiar, a la vida social, a la recreación, al esparcimiento. Bueno, uno puede tener algún deporte, ¿no?, como hobby, o practicar, qué sé yo, tocar un instrumento musical. Bueno, y eso son todas cuestiones que obedecen a razones de orden ético o cultural, a la vida religiosa también, ¿no? El ser humano que trabaja necesita de tiempo disponible, de tiempo libre, para cubrir todas estas necesidades, que son quizás más trascendentales que el trabajo mismo. Todas estas razones de orden ético, de orden cultural, de orden
como decíamos antes, biológicas, de orden económica, de orden técnico, justifican limitar la jornada de trabajo a una cantidad compatible con las necesidades, ¿no?, que los hombres tienen de tipo biológicas, técnicas, económicas, culturales, que de alguna manera ejemplificamos. Estas razones son las que justifican limitar la jornada de trabajo a una cantidad razonable que permita al ser humano, ¿sí?, desempeñarse en otros aspectos de la vida. Así lo entendieron los distintos países cuando tuvieron la oportunidad de reunirse en conferencias internacionales, justamente a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial en el año 1919, se celebra el Tratado de Paz de Versalles, ¿no?, que en su artículo, que crea además la Oficina Internacional del Trabajo, la oficina que es la predecesora de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 427 recomienda una jornada que no exceda las 8 horas diarias o 48 horas semanales. A partir de este acontecimiento, ¿no?, de este artículo dentro de lo que es el Tratado de Paz de Versalles y esta recomendación para los países que lo firmaron, que pusieron fin a lo que sería la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, bueno, es cuando se empezó a trabajar sobre esto. ¿Y de qué manera? Bueno, a nivel internacional, justamente en octubre de 1919, el mismo año, se celebra la primera Conferencia Internacional de Trabajo en Washington, donde se celebra el primer convenio de la OIT dedicado justamente a la jornada de trabajo, que limita la jornada de trabajo a las 8 horas diarias o 48 horas semanales, tal como lo recomendaba el Tratado de Paz de Versalles. Un convenio que fue ratificado por nuestro país ya en el año 1933, si bien la ley de jornada de trabajo ya tenía 2 años en nuestro país, ahora vamos a ver cuál es, que aún hoy sigue vigente, ¿sí? Nuestro país ratifica este convenio del convenio 1 de la OIT en 1933, convenio del año 1919. Otros instrumentos internacionales que rigen lo que sería la institución de la jornada de trabajo, bueno, tenemos el convenio 30, número 30 de la OIT, sobre horas de trabajo en comercios y oficinas, que nuestro país ratificó en el año 1950, que tiene algunas precisiones en cuanto a que adopta coincidentes con nuestra legislación. Obviamente es un convenio ratificado por nuestro país, y esto es la importancia de esto. Otros convenios de reducción de la jornada de trabajo a las 40 horas por semana, que nuestro país no ratificó. Perdón, ahí se creó la Oficina Internacional del Trabajo, pero no ratificado por la Argentina. Y otras recomendaciones posteriores también que en nuestro país tampoco fueron adoptadas, vinculadas a que la negociación colectiva sería el instrumento ideal o la vía normal para fijar lo que serían las horas de trabajo. Estas recomendaciones no fueron seguidas en nuestros Perdón, casos. Como doctor, decíamos antes... Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Bien, termino con este tema y pasamos a lo particular que sería la legislación en nuestro sistema, ¿no?, en nuestro país. Otras tendencias vinculadas a esto, bueno, lo decíamos antes, el horario flexible, ¿no? El empleado cuenta con una libertad de lo que sería concurrir a su empleo en el horario que más le conviene, cumpliendo un número de horas diarias de trabajo, y esto ha sido adoptado en la mayoría de los países europeos. O el trabajo en 4 días a la semana, que muchos países lo han adoptado también, algunos países lo han adoptado también. De esto habrán escuchado últimamente. Y el debate sobre la jornada de trabajo que decimos, y en esto coincide la doctrina, que se encuentra algo ausente en nuestro país. Un debate que es necesario realizar porque lo marca un poco la tendencia de lo que es la legislación internacional también, y porque estas cuestiones referidas a sobre todo flexibilidad del horario, no tienen una suficiente reglamentación local en nuestro sistema. Vamos antes de pasar al próximo tema, que sería ya lo que es nuestra legislación nacional, a pasar al siguiente bloque, ¿no? ¿Parece, Mariela?
Sí, porque se nos va a cortar. No, queda menos de un minuto. Vamos, Sí. vamos a conectarnos nuevamente. Gracias.